¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a hacer un paréntesis porque estamos en las vísperas de la Navidad, en donde recordamos el nacimiento de nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo. Así que te quiero invitar a que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración de gratitud a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en este día porque podemos acercarnos al trono de tu gracia para adorarte, Señor. Nos postramos delante de ti en nuestro espíritu. En este momento, Señor, pedimos tu presencia y tu dirección en este estudio y te agradecemos, Señor, porque hace aproximadamente 2000 años tú enviaste a aquel bebito, el niño Jesús que nació en la ciudad de Belén, para venir a salvarnos y a redimirnos de nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por haber venido a este mundo. Te lo agradecemos y te adoramos en tu precioso nombre. Amén. Vamos a cantar una canción muy preciosa que habla acerca del nacimiento del niño Jesús, como nadie se imaginó la manera, la forma en la que el niñito Jesús vendría a nacer a este mundo. Nadie se lo imaginó, que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no haya en el tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al Rey morada en su interior. Y en su corazón darle habitación. Nadie se lo imaginó, que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no haya en él tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al Rey morada en su interior. Y en su corazón darle habitación.
Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos a este estudio bíblico. En esta ocasión tenemos un mensaje muy especial con motivo de la Navidad que se titula El maravilloso niño de la Navidad. El maravilloso niño de la Navidad. Y para ello quisiera pedirte por favor que abrieras tu Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7, en donde el profeta Isaías anunció el nacimiento del niñito Jesús con 700 años de anticipación. Vamos a leerlo. Isaías 9, del 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En esta temporada navideña vemos por las calles adornos de luces, árboles llenos de esferas, villancicos alegres. En la televisión y en el radio se empeñan en convencernos que tenemos la necesidad de comprar y comprar y comprar y de consumir aún más allá, incluso de lo que nuestros bolsillos lo permiten. En las escuelas, los festivales musicales, las pastorelas, las posadas, el ponche, la colación, las piñatas. En las casas, las cenas, los pavos rellenos, los arbolitos de Navidad, la música, los regalos, las sonrisas. En las oficinas, las famosas cenas de fin de año, los brindis, los intercambios de regalos y las buenas intenciones que de pronto aparecen de la nada y rápidamente desaparecen, así como desaparece la neblina en la carretera cuando sale el sol del mes de enero. Para algunos, esta es una fecha para reflexionar, para dejar atrás nuestras diferencias, un tiempo para sonreír, para perdonar, donde afloran las buenas intenciones, sale esa bondad que siempre sabíamos que teníamos dentro, pero que nunca la dejamos salir. Para otros es un tiempo muy triste la Navidad, les trae recuerdos complicados, recuerdos difíciles, se llenan de melancolía, de depresión y hasta de tristeza. En fin, la Navidad, hermanos, es un tiempo muy especial para todos, para todo el mundo. Sin embargo, muy pocos saben y conocen el verdadero significado de este tiempo tan especial.
Muchos hablan del espíritu navideño, ya llegó el espíritu navideño y hay películas abundantes en esta temporada que hablan supuestamente de la Navidad, el Expreso Polar, el Grinch, el regreso del Grinch, etcétera, etcétera. Sin embargo, ninguna de estas películas habla acerca de la verdadera Navidad. Es pura mercadotecnia nada más. Aunque muchos celebran incluso hasta el exceso, no saben de qué se trata la Navidad. El mundo entero se paraliza. Personas de todos los credos, de todas las religiones, católicos, protestantes, musulmanes, ateos, budistas, ricos y pobres, todos se detienen en estas fechas y las ven como una oportunidad para ir de vacaciones o para celebrar o para caer en ciertos excesos. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero espíritu de la Navidad? ¿Podríamos identificar este verdadero sentido de la Navidad con claridad? ¿De qué se trata todo esto? Y para ello es importante comprender, en primer lugar, el significado de la palabra Navidad. La palabra Navidad o natividad significa simplemente nacimiento y se refiere al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad judía de Belén. Aunque sabemos que es muy poco probable que Jesús haya nacido en las fechas de finales de diciembre, es más probable que haya nacido posiblemente en alguna fecha en verano. Sin embargo, el mundo entero recuerda y celebra la Navidad sin detenerse a pensar de que este suceso está conmemorando o celebrando el nacimiento del Salvador del mundo. Hay muchos hechos claves en el nacimiento del Señor Jesucristo que lo hacen diferente a cualquier otro nacimiento de la historia de ningún ser humano. En primer lugar, el nacimiento de Jesucristo fue profetizado con 700 años de anticipación. Como ya lo leímos en Isaías 9, versículo 6, Isaías ve hacia el futuro dirigido por el Espíritu Santo e Isaías escribe: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Acerca de quién estaba escribiendo Isaías en este pasaje, sin lugar a dudas, está escribiendo acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, el nacimiento de Jesucristo ocurrió de forma milagrosa, porque Él fue concebido en el vientre de una mujer judía de nombre Miriam o María, quien puso la parte humana de Jesús y fue concebido por el Espíritu Santo de Dios que puso la parte divina de Jesús. Así que Jesucristo es 100% hombre, por eso la Biblia lo denomina como el Hijo del Hombre, pero también es 100% Dios. Entonces, esta parte divina la puso el Espíritu Santo, por eso en la Biblia también se le llama Hijo de Dios. El Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, 100% humano y 100% divino al mismo tiempo. Esto lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 30 en adelante. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua o Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dice al ángel en Lucas 1:35, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ningún ser humano nació bajo estas circunstancias del nacimiento del Señor Jesucristo, solamente Él. Número 3, a ningún otro líder espiritual le honraron más en su nacimiento como al Señor Jesucristo.
Recordemos en Mateo 2, del 11 al 12, cómo vinieron estos sabios de Oriente y le ofrecieron estos obsequios, oro, incienso y mirra, celebrando el triple ministerio de Jesús como rey, como sacerdote y como profeta. Llegaron después de viajar miles de kilómetros de distancia y honraron a Jesús. No solamente le dieron sus obsequios, sino que también estos sabios de Oriente se postraron para adorarlo. O sea, ellos sabían que el bebé que estaba ahí, en ese pesebre, no era solamente un rey o no solamente un hombre, sino que este bebito era Dios mismo en la carne. Por eso lo adoraron. Ni a Buda, ni a Mahoma, ni a Zoroastro, ni a ningún líder religioso le han adorado el día de su nacimiento, solamente al Señor Jesucristo. Número 4, ningún otro líder espiritual lleva el nombre Emanuel. Ningún otro líder espiritual le asignaron este nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Número 5, nadie más nació en el lugar alumbrado por una estrella que apareció de forma milagrosa y sobrenatural. En Mateo capítulo 2, del 1 al 10, la Biblia describe que apareció una estrella. Y esta estrella iba dirigiendo a los sabios de Oriente hasta que se paró exactamente en el lugar, alumbrando sobre la ciudad de Belén, sobre el lugar mismo del nacimiento de Jesús. Esto fue un evento sobrenatural. Algunos astrónomos han querido explicar que fue una conjunción de planetas, que si fue Júpiter con otras estrellas, que si fueron alguna explosión de alguna supernova que en ese momento ocurrió y llegó su luz después de millones de años al planeta Tierra en el momento del nacimiento de Jesús. Pero estas explicaciones no tienen sentido. Esto fue un evento sobrenatural de Dios, fue un milagro de Dios. Ningún otro líder religioso ha tenido este evento en su nacimiento, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Número 6, a ningún otro le persiguieron más en su nacimiento para darle muerte como a Jesús, cuando en su tiempo el perverso rey Herodes ordenó el asesinato de todos los niños menores de 2 años al saber que nacería el Mesías en Belén. Mateo 2, 13 al 23. Así que, ¿por qué Herodes quiso matar a Jesús? Porque los sabios de Oriente habían venido con Herodes, le habían dicho, hemos visto su estrella en el Oriente alumbrando, que está anunciando el nacimiento de un rey. Y Herodes dijo, aquí no hay rey más que yo. Entonces, por esa razón, Herodes manda asesinar al niño Jesús, lo cual fracasa, porque en un sueño un ángel se le revela a José y le dice que tome al niño y a María y que escapen a Egipto. Número 7, ningún otro líder en la historia de la humanidad declaró que existía aún antes de haber nacido. El Señor Jesucristo en Juan 8:58, cuando los judíos le dicen, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dice, Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor Jesucristo preexistía antes de su nacimiento. Esto es impresionante, esto es maravilloso. Es otra confirmación de la deidad del Señor Jesucristo, la cual ponen por duda muchos líderes de falsas religiones, desde Arrio allá en el siglo II y III, que puso en duda la deidad de Cristo, hasta los contemporáneos arrianistas, llamados los testigos de Jehová. Señores testigos de Jehová, Jesucristo es Dios y está confirmado en la Biblia muchísimas veces. Número 8, nadie más, ningún líder religioso, político ni social dijo ser el camino, la verdad y la vida más que Jesucristo. En Juan 14, versículo 16, uno de los discípulos le dice, Señor, no sabemos el camino, muéstranos el camino. Señor, queremos saber el camino a Dios. Y Jesucristo le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Así que ningún otro líder se atrevió a hacer esta declaración absoluta que solamente Jesucristo hizo. Número 9, sobre ningún otro líder se escuchó la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3, del 13 al 17, cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista,
viene Jesucristo, ¿verdad? Se bautiza, Juan lo bautiza, le dice Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia, y entonces se levanta del agua Jesús, viene el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, dice el Evangelio de Lucas, que se posa en el hombro de Jesús, y entonces se abre el cielo y se escucha una voz, y esa voz potente decía: este es mi Hijo amado, en él yo me complazco. Sobre ningún otro líder ocurrió esto. Número 10, nadie más dijo ser Dios mismo. En Juan 5, versículo 18, dice la Biblia: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los fariseos, los judíos quisieron asesinar a Jesús porque esto era blasfemia. Jesucristo decía y hacía las obras de Dios, haciéndose igual a Dios. Jesucristo es Dios en la carne. Una vez más lo comprobamos. Y número 11, nadie más, ningún otro líder, ni Buda, ni Mahoma, ni Zoroastro, ni los líderes de las religiones, ni José Smith, ni el Papa católico, ni ningún líder protestante murió por ti en la cruz, pagando tu deuda con Dios por tus pecados. En Efesios 1, versículo 7 dice: en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Solamente en Jesucristo hay salvación y hay perdón de pecados. Así que estos 11 hechos comprobados, históricos, hacen del nacimiento de Jesucristo un evento extraordinario. Por eso este sermón, esta predicación se titula El maravilloso niño de la Navidad, porque fue maravilloso lo que ocurrió en aquella noche en Belén. Vamos a estudiar a continuación este pasaje del profeta Isaías, en donde el advenimiento del Mesías fue anunciado por este gran profeta. Vamos a ver los elementos de la misión del Mesías. Él vino a dar luz a las naciones, a redimir un pueblo para él, a impartir gozo y libertad a sus escogidos. Y vamos a terminar el estudio más adelante analizando los nombres que el Espíritu Santo le asigna al Mesías. Regresen por favor a Isaías capítulo 9 y vamos a ver en primer lugar que el Mesías vino a traer luz a todas las naciones del mundo. Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, aparentemente son versículos un poquito complicados, un poco oscuros, pero vamos a intentar explicarlos lo más claramente posible. Dice Isaías 9:1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Así empieza la profecía mesiánica del profeta Isaías. Al principio del versículo 1 se menciona que no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿A quién se está refiriendo aquí el profeta Isaías? ¿Quién es la que está en angustia? Sin lugar a dudas es en la nación de Israel en los tiempos del profeta Isaías. Debemos recordar que la nación de Israel se encontraba en aquellos años, hace 2700 años o 700 años antes de Cristo, amenazada por los asirios. Dios había permitido esta crisis debido a que Israel se había sumergido en las tinieblas de la incredulidad, la idolatría y la religiosidad. Entonces, como un juicio, Dios permite que los asirios conquistaran la tierra de Israel. Ahora, a pesar de estas amenazas de ser invadidos, el profeta Isaías anuncia una profecía. Ahí en el versículo 1 dice: mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. En medio de esta crisis, de esta amenaza de ser invadidos por los asirios, el profeta les deja ver una luz de esperanza, anunciando que no siempre estarían bajo el juicio de Dios, que vendría un tiempo de luz, de esperanza y de salvación para ellos. En la segunda parte del versículo 1 dice:
tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Esta frase, que parece muy enigmática, es muy sencilla. Se refiere a que anteriormente la tierra de Israel ya había sido invadida por extranjeros. Alrededor del año 900 antes de Cristo, las ciudades de Israel habían sido conquistadas por Ben-Hadad, rey de Siria. Ben-Hadad, rey de Siria, quien hizo alianza con Asa, rey de Judá, de acuerdo al segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo del 1 al 4, para conquistar las tierras de Israel. Y la segunda vez que esta región fue conquistada definitivamente fue en el año 722, apúntalo. En el año 722, Tiglat-Pileser conquistó toda la región de Israel y los llevó cautivos a Asiria. Esto se encuentra registrado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 29. Y esta segunda ocasión en donde Tiglat-Pileser estaba a punto de conquistar el territorio de Israel es a la que se refiere el profeta Isaías en Isaías 9:1. ¿Sí? Isaías anuncia, anteriormente ya habían tocado la tierra de Israel, eso fue Ben-Hadad en el año 900 antes de Cristo, pero ahora estamos a punto de ser otra vez conquistados por Tiglat-Pileser y el reino de Asiria. Más adelante se nos menciona la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí en el versículo 1. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí correspondían a los territorios que ocupaban las dos tribus de Israel que más sufrieron la invasión de los asirios. El ejército de Tiglat-Pileser dejó reducidos los territorios del norte y además Tiglat-Pileser agregó 3 provincias nuevas a su imperio. Estas 3 provincias fueron la provincia de Megido, de Duru y de Galasa. La provincia de Megido corresponde a Galilea, donde estuvo Jesús, donde caminó Jesús. La provincia de Duru corresponde al camino del mar que menciona Isaías capítulo 9. Y la provincia de Galasa corresponde al territorio a un lado del Jordán. Vamos a ver en el mapa que vamos a presentar a continuación hasta dónde llegaba el territorio de los asirios y algunas de las inscripciones del templo que se encontraban en Asiria o con Tiglat-Pileser. Ahí lo vamos a ver en un momentito más en la pantalla. Muy bien, ahí en Isaías capítulo 9, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 1 continúa la profecía y dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Aquí el profeta está prometiendo, Isaías, que en el tiempo futuro, esa región del camino del mar, de Galilea y de aquel lado del Jordán, sería conquistada por los asirios, más adelante se llenaría de gloria. El camino del mar, como ya lo explicamos, se refiere a la tierra de Zabulón y de Neftalí, que corresponden a la región actual de Capernaum, en la provincia de la Alta Galilea. Capernaum, si ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento, fue la ciudad donde el Señor Jesucristo estableció su centro de operaciones. Ahí, desde Capernaum, Él dirigía su ministerio. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, continúa la profecía de Isaías 9, versículo 1. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, allá vendrá un día la luz. Esta expresión de aquel lado del Jordán se refiere a la región vecina del Jordán, las zonas aledañas al río, específicamente la región de Galilea de los gentiles. Y esta región es llamada Alta Galilea o Galilea de los gentiles. ¿Por qué razón? Porque estaba rodeada de puros gentiles. Entonces, en esta sección del norte de Israel llamada Galilea, los gentiles se habían mezclado con los judíos en todas esas regiones. Fue justamente en esa región de Galilea donde Salomón le entregó 20 ciudades a Hiram, rey de Tiro. Y adyacentes a esta región se encontraban las ciudades de Fenicia,
de Tiro y de Sidón. Si tú lo ves en un mapa, se encuentran hacia el norte de Israel, pegaditas a el mar Mediterráneo. ¿Por qué razón esta ciudad de Galilea, esta región de Galilea de los gentiles, era tan despreciada, tan desechada, tan llena de tinieblas? Se anunciaba como de forma despectiva: es que es de Galilea, es que los que son de Galilea son unos ignorantes, ¿verdad? En todo el tiempo del Señor Jesucristo se despreciaba muchísimo esta región de Galilea. Ya habían varias razones por las cuales se despreciaba o estaba tan desprestigiada. Número uno, porque el distrito en donde se encontraba estaban las dos tribus de Zabulón y de Neftalí, que eran la frontera con las naciones paganas. Entonces, los de Zabulón y los de Neftalí, que eran los que estaban hasta el norte en el mapa de las 12 tribus de Israel, ya se habían contaminado con las culturas paganas que los rodeaban, porque ellos eran la frontera con estas naciones. En segundo lugar, los habitantes galileos no solamente vivían en la vecindad con las naciones paganas, sino que también muchos de los paganos vivían en Galilea y había sido imposible desecharlos de esa tierra. En el libro de los Jueces capítulo 1, si tú lo revisas, te vas a encontrar cómo todos los paganos habían invadido ya la región de Galilea también y había sido imposible echarlos fuera. En tercer lugar, esta región de Galilea tenía trato comercial con los fenicios, y los fenicios eran uno de los pueblos más corruptos que existían sobre la tierra en aquellos años. Así que eran muy mal vistos, ¿verdad?, los galileos, porque tenían tratos comerciales con los fenicios. Y en cuarto lugar, esta era la región más lejana a Jerusalén, por lo cual las influencias de las enseñanzas de la palabra de Dios eran lejanísimas y habían sido sustituidas por el paganismo, la idolatría y la ignorancia. Estaban muy lejos del templo, muy lejos de las sinagogas judías de los tiempos de Jesucristo y aún antes de los tiempos de Jesucristo. Entonces era una región muy gris, muy oscura, llena de paganos, llena de fenicios y de gente que los había invadido. Ahora, regresen a Isaías capítulo 9, verso 1, por favor, porque esta profecía del versículo 1 continúa el profeta diciendo en el versículo 2 lo siguiente. Isaías 9:2: el pueblo que andaba en tinieblas, ¿de quién está hablando? De Galilea de los gentiles, de toda esta zona que conquistaron los asirios. Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. ¿Cuál es esa tierra de sombra de muerte? La tierra de Galilea de los gentiles, de aquel lado del Jordán, camino del mar. Ya lo explicamos. Y la profecía dice: luz resplandeció sobre ellos. El profeta Isaías está hablando en tiempo pasado, como si esa profecía ya hubiera ocurrido, pero en realidad lo que el profeta estaba viendo era su cumplimiento hacia el futuro. ¿Cómo es posible que Dios escogiera la región de Galilea, al otro lado del mar, Galilea de los gentiles, al lado del Jordán, llena de paganos, llena de fenicios, totalmente en pecado, totalmente olvidada de la mano de Dios, para que ahí resplandeciera la luz? Así es Dios. Dios no escogió Jerusalén, Dios no escogió el templo, Dios escogió la zona más oscura, más tenebrosa, más pecaminosa de todo Israel, para que ahí resplandeciera la luz. Así que esta promesa consistía en que esta región sería llena de gloria y de luz, que sus habitantes que andaban en tinieblas verían gran luz, y los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandecería sobre de ellos. ¿Cuándo se cumplió esta profecía, hermanos? ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Es necesario leer el Evangelio de Mateo capítulo 4. Vámonos a Mateo capítulo 4, por favor. Versículos 12 al 17. Y aquí nos vamos a sorprender cómo la profecía de Isaías 9, 1 y 2 se cumplió literalmente en Mateo 4 del 12 al 17. Miren lo que dice Mateo 4, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, esta región, Galilea de los gentiles, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, que era justamente la ciudad más importante de Galilea de los gentiles, Capernaum, ciudad marítima,
en la región de Zabulón y de Neftalí, las dos tribus más alejadas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que la profecía acerca del advenimiento del Mesías que escribió Isaías hace 2700 años se cumplió en el nacimiento y en el ministerio público del Señor Jesucristo. Jesús fue esa luz que trajo el Señor a resplandecer en la región de Galilea de los gentiles. Y esto nos confirma lo que el propio Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 12. En Juan 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solamente el Mesías, el Señor Jesucristo, ese bebito que nacía en Belén, que después crecería e iniciaría un precioso ministerio público, era el único capaz de traer luz a esa región tan oscura. Y de la misma manera, el Señor Jesucristo es la única luz que resplandece en el mundo. Nadie más puede traer luz a este planeta. Nadie más puede decirnos quiénes somos, qué pasa después de la muerte, por qué hay tanta maldad en el mundo, cómo podemos ser salvos, más que el Señor Jesucristo. Ningún psicólogo, ni psiquiatra, ni líder religioso, ni el Dalai Lama, ni el Papa Francisco, ni ningún líder espiritual te puede dar luz. Solamente hay una persona que puede traer luz a tu vida, que es el Señor Jesucristo. Ya deja de andar buscando en la falsa religión, deja de andar buscando en las filosofías equivocadas, deja de andar buscando en los gurús, porque solamente Jesucristo es el único que puede alumbrar tu camino. En Isaías capítulo 42, versículo 16, el profeta Isaías confirma la profecía de Isaías capítulo 9 que estamos estudiando. Isaías 42, verso 16, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Esta es una promesa del Señor para la nación de Israel. En un futuro, cuando el Señor Jesucristo regrese en su segundo advenimiento a gobernar sobre este planeta de forma física, literal, verdad y real, la nación de Israel lo va a reconocer, se les va a caer el velo que tienen hasta el día de hoy y van a poder comprender que aquel bebito que nacía en Belén fue el cumplimiento de las profecías de Isaías capítulo 7, de Isaías capítulo 9 y multitud de pasajes del Antiguo Testamento que hablan del advenimiento del Mesías de Israel, el Señor Jesucristo. Así que hemos analizado con lujo de detalles el versículo 1 y 2, cómo el Señor Jesucristo vino a traer luz a un mundo de tinieblas. Vamos a analizar a continuación el versículo 3. En segundo lugar, el Mesías no solo vino a traer luz, sino que Él vino a redimir a un pueblo para sí. Vino a comprar un pueblo para sí. Vean el versículo 3, la primera sección solamente. Multiplicaste la gente, dice el Señor. ¿A qué se refiere esta profecía que dice Isaías 9:3? Multiplicaste la gente. Esta frase, hermanos, es una confirmación del pacto que Dios hizo con Abraham. La descendencia física de Abraham es la nación de Israel y fueron multiplicados grandemente. Cuando salieron de Egipto en el libro del Éxodo eran 3 millones de personas las que salieron, que integraban la nación de Israel. Pero también Abraham tiene una descendencia espiritual, porque dice la palabra en Gálatas
que todos los que somos de la fe en Cristo somos hijos de Abraham. Entonces, si tú crees en Cristo, si Jesús es tu Salvador, si has nacido de nuevo, si conoces al Señor Jesucristo, tú eres hijo de Abraham espiritualmente. Entonces, tú y yo formamos parte de esa descendencia de Abraham. Y la gente seguirá siendo añadida a la iglesia. En Hechos 2, versículo 47, dice la Biblia, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que los cristianos seguimos multiplicándonos y multiplicándonos cuando compartimos la palabra y anunciamos el Evangelio, y el Espíritu Santo hace la obra en los corazones de convencerlos de pecado, justicia y juicio, y vienen a los pies de Jesucristo. Ahí se cumple la profecía de Isaías 9, versículo 3. En estos tiempos, entonces, Dios seguirá haciendo su obra al traer los que habrán de ser salvos a su iglesia. El deseo de Dios es aumentar a su pueblo en número. El deseo de Dios es salvar la mayor cantidad de personas que sea posible. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, que el deseo del Señor es que todos sean salvos. Si fuera posible que toda la humanidad se salvara, Dios estaría gozoso, aunque esto no es posible por la soberbia en el corazón humano. La palabra hebrea utilizada para gente en Isaías 9:3, multiplicaste la gente. Esa palabra gente es la palabra hebrea gowi, que se refiere a una persona que no pertenecía a Israel. Se utilizaba para referirse a los paganos, a los abominables, a los pecadores, a todos los que no eran de Israel. Así que esta es una profecía que aplica para los gentiles. Multiplicaste la gente, la salvación es para todos, no solamente para la nación de Israel, es también para todas las naciones del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera que crea en Él, si tú que estás viendo esta conferencia, en este momento decides creer en Jesucristo, se cumple en ti la profecía de hace 2700 años, multiplicaste la gente. Y además esta profecía ve mucho más hacia el futuro, porque en el reino milenial del Señor Jesucristo habrá una conversión masiva de personas. La gran mayoría de los habitantes del planeta Tierra, cuando Jesucristo regrese a gobernarlo, adorarán y servirán al Señor. Continuamos en tercer lugar, viendo una tercera función del Mesías en su venida. En Isaías 9, versículo 3, el Mesías vino a llenarnos de gozo. Dice el versículo 3, la segunda parte, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos. El Señor promete en su palabra dar a sus hijos un gozo perpetuo, una alegría eterna. Nosotros, los hijos de Dios, nos gozaremos y nos alegraremos para siempre en el Señor. Esta es una profecía que se cumplirá en su totalidad en el reino milenial de Jesucristo. En el milenio ya no habrán motivos para deprimirnos, para angustiarnos, para estar tristes, sino que por el simple hecho de que tendremos al Mesías como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores gobernando desde Jerusalén, estaremos alegres, estaremos gozosos por su bondad, porque Él reina, por su palabra, por su gloria, por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Así que, hermano y hermana en Cristo, no hay lugar para la tristeza en esta Navidad, no hay lugar para la melancolía, como te fue cuando eras niño, que te fue muy mal, que te golpeaban, que las Navidades eran horribles. ¿Sabes qué? Todo eso ya entrégaselo al Señor, porque el hecho de que Jesucristo haya nacido en esta tierra es un motivo de gozo, de alegría, es un motivo para estar contentos, para estar alegres. En Isaías 61, versículo 10, dice la Escritura, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a un novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así que el Señor nos ve como su novia a la iglesia. Estamos vestidos ya prácticamente preparados para las bodas del Cordero que ocurrirán después del arrebatamiento en Apocalipsis capítulo 19. Tú eres parte de esa iglesia, de esa novia preciosa que el Señor está preparando para la boda, y ninguna novia está triste antes de la boda.
Al contrario, es un motivo de gozo, de alegría, de alabanza, la boda que vamos a tener con nuestro precioso Salvador. En cuarto lugar, el Mesías vino a traernos libertad también. Isaías 9, versículo 4 y 5. Miren lo que dice esta profecía de Isaías. Isaías 9, 4 y 5. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Aquí debemos recordar el contexto histórico que les comentaba en la introducción. Dios liberó a su pueblo del yugo del opresor que era Asiria. Más adelante fueron librados de los asirios y de hecho la parte sur del reino de Israel, que se llamaba Judá, permaneció libre hasta la cautividad babilónica. Así que esta bendición también se refiere a la libertad con la que Cristo nos hizo libres de Satanás. Cuando nacimos de nuevo, fuimos hechos libres del poder de las tinieblas, del poder del diablo, y fuimos trasladados al reino de nuestro glorioso Señor Jesucristo. La manera en la que Cristo nos ha hecho libres fue anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra, clavándola en la cruz del Calvario y exhibiendo a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Colosenses 2, del 14 a el 15. Y el versículo 5 habla acerca del calzado de los guerreros y de los mantos, es decir, de las vestiduras de los soldados. Este calzado y manto servirán como combustible en el piso al ser quemados al final de la batalla. Al final el Señor establecerá un reino milenial, como ya lo hemos comentado. Ya no habrán ejércitos, todos los mantos, las herramientas de guerra, las metralletas, las granadas, todo eso quedará destruido y quemado. Y ahora vamos a concentrarnos para terminar el mensaje en los nombres del Mesías que aparecen en el versículo 6. Vean por favor Isaías 9, versículo 6. Después de este contexto histórico, Isaías de pronto pareciera cambiar de tema, pero la realidad es que está hablando de la misma persona, del libertador. Isaías 9:6. Todo esto ocurrirá y el Señor nos librará y nos dará gozo y nos dará alegría y nos dará alabanza. ¿Por qué? Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Quiero que observen en primer lugar que esta profecía incluye un niño. Un niño nos es nacido. Esta profecía ya había sido dada por el profeta Isaías anteriormente. En Isaías 7, versículo 14, Isaías dijo: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, la Biblia anunciaba que una virgen concebiría. ¿Cómo es posible que una virgen concebiría? Por la obra del Espíritu Santo, en el vientre de Miriam, de María, nació el Mesías. En segundo lugar, la profecía dice que un hijo nos sería dado a nosotros. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo fue dado como el Mesías y el Salvador a la nación de Israel. Recordemos que esta profecía la escribió el profeta Isaías para la nación de Israel. Así que el Mesías fue dado primeramente para salvar a Israel de sus pecados. Como Israel rechazó al Mesías, entonces la profecía se cumple en los gentiles. Como ya lo vimos anteriormente, este niño que nacía en Belén venía a salvar a Israel y a los gentiles. Y también se nos aclara en el versículo 6 que el gobierno o el principado descansaría en sus hombros. Esto quiere decir que aquel niñito que nacía en el establo de Belén sería el rey de todas las naciones
En Él estaría concentrado el poder de gobierno de todas las cosas. Jesucristo recibió esa autoridad de su Padre y con ella gobierna sobre todas las cosas, sobre el cielo y sobre la tierra, sobre los ángeles, principados y potestades. Donde el Señor Jesucristo cierra, nadie abre, y donde el Señor Jesucristo abre, nadie puede cerrar. Qué maravilloso niñito estaba naciendo en la ciudad judía de Belén. Y a continuación el Espíritu Santo le asigna estos maravillosos, preciosísimos títulos, que son 5 títulos. Número 1, admirable. Será llamado su nombre admirable. Esta es una característica también de Jehová en Isaías capítulo 28, si me acompañas. Isaías 28, en el versículo 29, dice la Biblia, Isaías 28, 29, también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. La palabra maravilloso es la misma palabra hebrea que se tradujo aquí admirable, es la palabra hebrea pele, que se refiere a un milagro, a una maravilla, a una cosa maravillosa y hermosa. Así que aquí la profecía podría decir, se llamará su nombre maravilloso. Tal vez sería una traducción más adecuada. Esta palabra se refiere a los aspectos extraordinarios de cómo Dios trató con su pueblo a través de sus milagros y maravillas, pero se le aplica en Isaías 9:6 al Mesías. El Mesías es maravilloso. Él obró los milagros de Dios porque tenía el poder de Dios, porque es Dios mismo en la carne. Entonces, todos los milagros, todas las maravillas que hizo el Señor Jesucristo, que leemos en los evangelios, lo caracterizan como Dios. Él es admirable, Él es maravilloso, Él es el único que puede hacer el milagro que tú necesitas. El milagro más grande que tú necesitas es el perdón de tu maldad, de tu soberbia, de tus pecados y la salvación de tu alma para librarte del infierno eterno. El único que puede hacer ese milagro maravilloso y extraordinario en tu vida es el maravilloso niño de la Navidad, el admirable Señor Jesucristo. Tú necesitas conocerlo y conocer de sus milagros. En segundo lugar, el Espíritu Santo le asigna el título de consejero, Yahatz en hebreo, y se refiere a un consejo, a dar dirección, a resolver un problema, a ayudarte a tomar una decisión, a planear, a consultar el uno con el otro, en este caso nosotros con Dios. Entonces, todos necesitamos el consejo de Dios, y el único que es el admirable consejero es Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Los planes del Señor Jesucristo para tu vida son mejores que tus propios planes. Permítele a Él ser tu consejero. No vivas como a ti te da la gana, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Necesitas considerar en todos tus caminos al Señor Jesucristo, que Él dirija tus decisiones emocionales, tus decisiones sentimentales, tus decisiones financieras, tus decisiones espirituales, las decisiones en tu matrimonio. Pídele a Él consejo. Él es el admirable consejero. En tercer lugar, y de forma sorprendente, el Espíritu Santo le asigna el título de Dios fuerte al Señor Jesucristo. Dios fuerte. Este nombre es para el Mesías, con lo cual comprendemos que el Mesías comparte la misma naturaleza divina que Jehová en el Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesucristo es Jehová en la carne en el Nuevo Testamento. Y Dios, como la Biblia también lo revela claramente, se manifiesta en 3 personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios.
En Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, dice la Biblia: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Qué extraordinario que al Señor Jesucristo se le llame Dios fuerte, impresionante. Y el siguiente título también es maravilloso: Padre eterno, se le llama Padre eterno. Los israelitas reconocían a Dios como su Padre nacional, pero la relación filial personal con cada uno no la lograron comprender. Ellos creían en Dios como su Padre, como nación, pero no como el Padre de cada uno. Y en el Nuevo Testamento se nos revela que Dios es nuestro Padre, no solamente de como nación, sino también como el Padre de cada uno de nosotros de forma personal. Por eso la palabra Abba significa papito o Padre amado. Quiere decir progenitor, ancestro, originador. Nuestro Dios es quien nos dio origen. Y aquí se nos revela que el Señor Jesucristo también es nuestro Padre eterno. Padre eterno. Y el último título es Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. La palabra príncipe proviene del hebreo zar, que quiere decir cabeza, capitán, jefe, gobernante, comandante, líder o príncipe. Así que el Mesías aquí es llamado Príncipe de Paz porque nos ha entregado su paz a todos los creyentes. Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Jesús es el Príncipe de Paz. Si hay guerra en tu corazón, si hay miedo en tu corazón, si hay confusión en tu vida, entrégale tu vida, entrégale tu corazón, entrégale tu alma al Príncipe de Paz. Y Él te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como conclusión, en Isaías 9:7 vemos que el Mesías vendrá también a establecer un reino que ya hemos mencionado en esta conferencia aquí en la tierra. Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio. Aquí la palabra dilatado no quiere decir que se está retrasando, como si dijéramos te estás dilatando, no te dilates. No quiere decir eso en el hebreo, sino que esta palabra dilatado quiere decir que se expande, que hace grande, que se hace grande, como un metal cuando le metes calor y se comienza a dilatar, se comienza a expandir. Entonces esta es una profecía que dice que su imperio será dilatado. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, dice el versículo 7, sobre el trono de David y sobre su reino, confirmándolo y disponiéndolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo va a regresar muy pronto, hermanos, ya muy pronto, a establecer su reino aquí en el planeta Tierra. Y que su reino no tendrá límite, la paz, la justicia social no tendrán límite sobre este planeta Tierra muy pronto. ¿Estarás tú en el reino milenial del Señor Jesucristo? Yo espero que la respuesta es sí. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, si has vivido lejos de Dios, acércate por la fe a ese pesebre maravilloso donde acaba de nacer un niño maravilloso, el maravilloso niño de la Navidad, el Señor Jesucristo, el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el Príncipe de Paz. ¿Y por qué no te postras? ¿Por qué no te arrodillas y le entregas tu vida, le entregas tu corazón? Solamente Él puede darte luz, salvación y perdón de pecados. Y que esta Navidad sea la Navidad más hermosa de tu vida, porque recibiste el regalo más precioso que es el Señor Jesucristo. Si tú no conoces a Jesús, quisiera yo ayudarte para que le abrieras tu corazón y lo recibieras en este momento. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y dile estas palabras después de mí. Señor Jesucristo, te entrego en este momento mi vida. Te doy gracias porque tú eres mi Padre eterno, el Príncipe de Paz, el admirable consejero y Dios fuerte. Señor, te pido que perdones toda mi maldad, mi soberbia, mi orgullo, mis pecados, Señor. He vivido lejos de ti, Señor. Te he fallado tantas veces, Señor. He caminado como yo he querido, pero te quiero suplicar que me perdones, que me limpies con tu sangre y que vengas a nacer en mi corazón, Señor, como mi Señor y mi único y suficiente Salvador.
Te lo pido en tu nombre precioso. Amén, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, quisiéramos conocerte, escríbenos ahí en el chat y te deseamos a ti y a toda tu familia, amados hermanos y amigos que siguen estas conferencias, reciban un fuerte abrazo de todos los pastores de Vida Nueva. De mi parte, gracias por seguir estos estudios, que tengan una feliz Navidad y que sea un tiempo de adoración a el principal motivo de la Navidad, que es el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y feliz Navidad. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación